Hola, ¿cómo andan? Tarde gris, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video. Para el que no me conoce, yo soy músico académico, soy contrabajista profesional. Emigré de Argentina a Italia y me dedico a la música. Trabajo de eso y vivo de eso acá. Y muchos me preguntan si es fácil o qué tan difícil es el tema de vivir de la música acá, de ser músico en Italia. Tiene sus cuestiones, tiene sus cosas no burocráticas, pero sí estratégicas para poder lograr vivir de la música acá de manera freelance, ¿no? Y bueno, si hablamos, por ejemplo, para tocar en una orquesta sinfónica que sea de manera, digamos, con un trabajo fijo, bueno, eso ya es otra cuestión. Pero te quiero decir que acá fácil no hay nada, fácil no hay nada. El nivel es muy alto, el nivel que hay acá es muy alto. Hay muchos músicos buenos, muchos músicos en todos los rubros, en todos los instrumentos y en todos los estilos. Vas a encontrar una enorme variedad y cantidad de músicos, pero también muy buen nivel. Acá hay muy buen nivel, te muevas por donde te muevas, bueno, y Italia no es la excepción. Por lo tanto, fácil no hay nada, fácil no es. No es fácil, de hecho, a mí me llevó mucho tiempo poder empezar a trabajar de mi profesión, ¿no? Y esto es lo que les quiero hablar a ustedes, porque ya varios me preguntan qué onda, qué tal ser músico en Italia. Bueno, hay diferentes tipos de trabajos, como ya les dije al comienzo, tenemos el trabajo de poder trabajar freelance o también la opción de contratado en una orquesta sinfónica o un trabajo fijo estable, digamos. Bueno, eso es difícil porque no hay muchísimos puestos. Si bien hay puestos, hay mucha competencia. Y con el tema freelance, que es lo que yo me dedico, porque si bien en Argentina estaba trabajando en una orquesta sinfónica, yo en Italia no quería hacer lo mismo, ¿no? Quería dedicarme, tener más mis tiempos, seleccionar a dónde ir, dónde no tocar, dónde tocar, que ya corra por elección mía, ¿no? Por mi cuenta. Y esto lo iba a lograr trabajando de manera particular, ¿no? De siendo freelance. Eso lo logré acá, lo estoy haciendo ahora. Pero pasó un año para que yo pueda lograr esto, para que yo pueda hacer esto. Eh, eh, si bien no es que es re fácil y sobra trabajo, por supuesto que no, en ningún lado sobra trabajo, vamos a decir así. Todo tiene su lado A, su lado B, su parte buena, su parte mala, pero específicamente lo que es acá Italia no es fácil porque primero es lo obvio que es que no te conoce nadie, y al no conocerte nadie, nadie sabe que existís, nadie te puede contratar, nadie te puede sumar a un grupo para tocar, nadie te puede ir a escuchar si vos no te haces conocer, y eso lleva mucho tiempo. Aunque no lo crean, hoy en día tenemos la posibilidad de utilizar las redes sociales, que eso es una gran ayuda, y eso utilícenlo si son músicos y quieren tocar en Italia, pueden utilizarlo de manera eficaz y de una manera que les permita hacer muchos contactos, hacerse conocer, mostrar su producto, porque cada músico es un producto, ¿no? Es un producto en sí. Lo tenemos que ver de esa manera, ¿no? Somos un producto que tiene que ser consumido por la gente. En este caso el público, la gente, ¿no? Y cada persona, cuanto más personas sepan del producto y si es bueno, va creciendo día a día, ¿no? Va a ir creciendo, ¿no? Por ejemplo, en seguidores, en un montón de cosas. Yo, si bien en mis redes sociales no estoy muy activo, y lo que publico en Instagram, por ejemplo, no es que publico todo el tiempo todo lo que hago, debería poner más cosas mías, mostrarme un poco más, pero como yo hice contactos mucho de boca en boca y tocando con algunos músicos, me fui relacionando con otros músicos y así sucesivamente, se fue ramificando esto y me hice conocido acá en el ambiente. Por lo tanto, eso me permitió empezar a trabajar, empezar a hacer contactos acá y todo eso. Pero para los más jóvenes, sobre todo, que están todo el tiempo con Instagram, todo el tiempo con las redes sociales, todo el tiempo con TikTok, esto utilícenlo. No tiene una edad para utilizar esto, obviamente, pero los más chicos pueden utilizarlo de una manera más sencilla, ¿no? Están todo el tiempo con esto y lo pueden utilizar de una manera más práctica, por lo tanto, hacerse visibles más
de una manera más rápida. Esto ayuda mucho acá, más como les dije, llegás a un lugar, llegás acá a Italia, no te conoce nadie, mirá, acá estamos acá, no te conoce nadie. Vos tocas la guitarra, vamos a suponer que vos tocas la guitarra y tocas solo y cantás, sos un cantautor, vamos a decirlo así, y querés que te conozca la gente, bueno, vas a tener que publicar tu material, ya sea si haces cover, haces videos, lo que sea que hagas, publicá, y si el producto es bueno y te empiezan a escuchar, cada vez te van a ir escuchando un poco más personas. Estos son algunos de los tips que podés utilizar con respecto a lo que son las redes sociales, para utilizarlo de una manera más óptima. Te digo, no es lo que yo utilicé al principio, porque yo me dediqué más al boca en boca. Empecé a contactarme con unos músicos, con otros, y bueno, se dio así de mi parte. Pero si vos sos un cantautor, por ejemplo, tocas la guitarra, eso sí. Ahora bien, acá, ¿qué consumen los italianos? Bueno, los italianos acá consumen todo tipo de cultura, todo tipo de arte. Hay mucho movimiento en lo que es el arte. Estés donde estés, bueno, obviamente si estás en una ciudad grande vas a tener un mercado y si estás en un pueblo vas a tener otro. Siempre va a haber más trabajo de todo tipo, no solo musical, artístico, en pueblo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vas a tener que trabajar, vas a tener que acercarte a una ciudad más grande o hacerte conocido, o bueno, en una ciudad más grande. Ahí es donde se va a consumir más lo que es toda la cultura en general, ¿no? Pero si bien consumen en todos lados, hacia ciudades grandes, chicas, acá lo importante es que si vos querés tener un mayor caudal de oyentes, por decirlo así, o de hacerte conocido, o de trabajo en sí, vas a tener que ir a una ciudad grande, donde haya más movimiento cultural. Entonces, si queremos hacernos más conocidos, queremos tener un mejor movimiento, ya sabemos que lo artístico está en ciudades más grandes. Incluso he visto en Milano, tocando artistas callejeros, ahí en Milano, cerca del Duomo, y guitarristas, por ejemplo, o violinistas, algunos que ponen el estuche ahí y empiezan a tocar en la calle, y se gana, no te digo para vivir en Milán, pero bueno, yo supongo que esos músicos trabajan en otro lado y hacen un extra con esos ingresos que generan ahí justamente en lo que es la calle. Porque, bueno, charlando con algunos, me han dicho que llegan a recaudar en un día de trabajo ahí tocando en la calle, pueden llegar a recaudar 50, 60 euros en un lindo día. Así que eso es para tener una referencia, no es que siempre van a ganar 60, 50, 60 euros, pero es una referencia. En un día más o menos interesante pueden llegar a ganar ese monto. Ahora bien, para vivir en Milán no te va a alcanzar eso, así que esa gente supongo que vive alejado, se toma un tren y va y toca ahí. He visto mucho músico callejero ahí en Milán, todo lo que es las ciudades ahí, bueno, ahí en Milán y alrededores. Después acá donde estoy yo no he visto músicos, porque ya te digo, es una ciudad más pequeña donde no hay mucha movida cultural. Si bien hay un pequeño teatro acá, no hay mucho movimiento, por lo tanto, cuando uno es, por ejemplo, cantautor, va a tener que moverse ya, como ya les digo, va a tener que moverse a ciudades más grandes. Después, ¿qué consumen específicamente? Vas a tener que, si querés hacer este tipo así de músico freelance bohemio, tenés que cantar temas en italiano, temas italianos, ya sea clásicos o no, pero ese tipo de cosas, ¿viste? Yo no he visto que funcione lo que es cantado, lo que es música cantada de cantautor, que funcione cantando en español, eso no lo he visto. Sí hay mucho violinista, mucho ese tipo de cosas, sí. Como es música instrumental, es independientemente del lugar donde toques, no tiene nada que ver el idioma, así que no pasa nada. Y yo les cuento acá básicamente para que lo escuchen de mi experiencia como músico acá en Italia, que bueno, yo no es que empecé a tocar el instrumento y me vine para acá, no, yo tengo una carrera de muchos años, haberme ido al conservatorio, haber estudiado en Buenos Aires, en Argentina, en el conservatorio, después invertir mucho tiempo, mucho dinero también en estudiar con profesores particulares, tratar de hacer experiencias, masterclasses,
tocar en orquestas juveniles, en orquestas sinfónicas juveniles, después, bueno, una serie de cosas que, para que sepan, ¿no? Que no es uno que agarra un instrumento y ya sale viviendo de la música. Esto para que tengan en cuenta que no es, para que no conoce de música, ¿no? Porque muchos que me ven son músicos y saben de qué se trata, saben cómo es esto de el sacrificio y lo que hay que pasar, lo que hay que estudiar y lo que hay que invertir para poder tocar, para poder vivir de la música. Si bien no es fácil, se puede lograr. De hecho, si ustedes ven que una persona lo logra es porque se puede lograr, no es imposible eso desde ya, pero también saber que no es fácil y más en otro país, ¿no? Porque en Buenos Aires, en Latinoamérica, hablando puntualmente de Argentina, no, es prácticamente imposible vivir de la música de manera freelance, ¿no? Eso sí, podés vivir entrando a una orquesta sinfónica, eso sí, si bien no hay muchos concursos, no hay muchos concursos, muchos puestos disponibles, porque para el que no sabe, entrar a una orquesta sinfónica se hace a través de un concurso en el cual se anotan, pongamos que es un concurso de contrabajo de mi instrumento, y van músicos de todos lados, incluso de países limítrofes, y etcétera, y se pueden anotar, inscribir al concurso, no sé, hasta 30, 40 o más músicos que son los cuales, con los cuales vas a tener que competir. Y una vez, y si ganás, obviamente ganás el puesto laboral. No es así nomás tampoco entrar a una orquesta sinfónica. Explico para la gente que no lo sabe. Es muy difícil. Lo mismo pasa acá en Italia. Acá en Italia vos querés trabajar en una orquesta sinfónica, bien. Primero tenés que tener el nivel y después tenés que salir a competir. Lo cual, como ya les dije, es muy grande la competencia porque no solo hay buen nivel en Italia, no solo son los italianos los que tienen buen nivel, sino también músicos de otros países, puede ser limítrofes o no, que estén viviendo en Italia o que quieran vivir en Italia y quieren entrar a tal o cual orquesta en Italia, y bueno, eso se hace, eso genera una competencia interesante, ¿no? Hay mucha movida, pero mucha competencia también acá. No pasa lo mismo en Argentina, que hay competencia, no mucha, hay competencia, pero no tanto como acá, pero tampoco hay muchos puestos, lo que hace que sea escaso, ¿no? Y cuando uno entra a una orquesta sinfónica, la verdad es algo muy interesante. En sí, este video es para decirles que es posible, pero no es fácil. No es fácil, y siendo freelance, obviamente trabajando por tu cuenta, va a haber veces que vas a tener ingresos, va a haber veces que vas a tocar bien y hay veces que vas a tener menos trabajo, como en todas las profesiones, ¿no? Pero en lo que respecta al arte, a la música específicamente, en verano es donde más florece todo y en Italia, por ejemplo, se consume mucho más incluso la música que hago yo, ¿no? El tango. El verano es otra cosa, entonces lo que es temporada explota con todo. No quiere decir que no haya trabajo fuera de temporada, porque sí hay, pero bueno, el trabajo siempre es más en temporada. Vos tendrás que saber equilibrar lo que es temporada y lo que no, para ver el tema de cómo te administras, pero bueno, en general puede ser eso la diferencia, ¿no? Temporada y no temporada, pero trabajo ahí en todo el año. Entonces este video es para aquellos que tienen la duda de que tan difícil o fácil es vivir de la música acá. Es un video cortito, un video sencillo, que les cuento cómo funciona a grandes rasgos la cosa acá musical, el ambiente musical, el ambiente artístico y cultural de acá, de Italia. Hay movimiento mucho más que en Latinoamérica, eso sí, clarísimo, pero tampoco es fácil por la competencia que hay, incluso la competencia que hay. Yo mismo tengo que competir con músicos, con trabajistas de acá, italianos que tocan muy bien, entonces no es todo... no es muy fácil, pero se puede lograr, ¿no? Dedicándole y poniéndole pasión, porque el que es músico, artista, el que es artista tiene pasión, así que métanle para adelante que todo es posible. Y el que quiera venir acá a Italia o me quiera preguntar algo a mí, me puede preguntar, yo le respondo siempre, todo lo que pueda, desde mi conocimiento y lo más sincero posible, ¿no? Si tienen alguna duda, me pueden comentar, me pueden preguntar y yo les respondo siempre. Así que espero que les sirva este pequeño y breve video contando un poco de la experiencia musical y cultural acá en Italia,
Y si es así, lo pueden compartir, le pueden dar un like si les gustó, lo pueden compartir con alguien que le puede llegar a interesar y espero que nos veamos en el próximo video. Chao.